Bienvenidos internautas a su noticiero Contexto Digital, es que con Carlos Cabaza. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una información que nos llega importante sobre el problema que está sucediendo en Irán. Estados Unidos ha bombardeado 3 instalaciones nucleares de enriquecimiento de uranio de Irán, quienes ellos tienen en su programa para poder fabricar bombas nucleares. Pero sobre este tema hemos conversado con Víctor Andrés García Belaúnde y le hicimos una entrevista donde vamos a poner el... Hicimos un análisis, quiero que escuchen un poco la entrevista y de ahí la comentamos. Víctor Andrés García Belaúnde, analista internacional, sobre el tema que se viene suscitando en redes, en las noticias. Estados Unidos ha bombardeado con 3 bombas antibúnker en Irán para destruirlas el programa nuclear. Víctor Andrés García Belaúnde, tú que conoces el tema internacional, ¿qué puede pasar? ¿La gente está asustada? ¿Piensan que comienza la Tercera Guerra Mundial? ¿O solamente es un tema que es de Estados Unidos para controlar a Irán? No, yo creo que es un tema más complejo. Hay que recordar que Trump prometió que no iba a haber guerras, prometió que hacía la paz con Rusia, Ucrania, dentro de las 24 horas que asumió su cargo, y ha pasado 6 meses de su gobierno y ha creado más guerras, más tensiones. El dólar ha bajado 15% al lado de las monedas europeas y asiáticas. 15% ha bajado el dólar, bueno, y en el Perú inclusive se ha haciendo también, ¿no? Entonces, eso demuestra pues que la política económica, la guerra de aranceles, las guerras de las bombas, de los misiles, no le está yendo bien a los Estados Unidos. Me da la impresión de que quieren imponer su voluntad, respaldar ciegamente a Israel. Y yo creo que Israel merece defenderse, evidentemente que sí, pero hay ciertas normas y reglas que hay que conservar. Y atacar a un país como Irán es como atacar a Rusia a Ucrania, es igual, ¿no? Está fuera del derecho internacional y eso es condenado por las Naciones Unidas. De tal manera que me parece que estamos asistiendo a un desmadre, a una actitud de potencias mundiales que no respetan nada y que se sienten con el derecho de poder intervenir contra otro país sin ningún tipo de sanciones ni de observaciones. Me parece que esto es peligrosísimo. Irán está bastante aislado, es cierto, pero Irán no es un país cualquiera, no es un país pequeño, tiene además siempre sus solidaridades dentro del mundo islámico y puede haber una reacción negativa contra los Estados Unidos, que es un país muy grande, que sabe hacer mucho y sabe aplicar mucho su política interna, como se trata de política externa, comete muchos errores. Pero según la información que nos dan los institutos de Israel, el Mossad dice que tenía plantas nucleares, estaba haciendo el enriquecimiento para las bombas atómicas, y por eso que a Trump ha hecho esta operación la madrugada del día de ayer, o sea, la madrugada de hoy. Pero sabiendo que era Ayatollah es parte de los que financian a los grupos terroristas en la parte de Europa, que tiene Al-Qaeda, al Hezbollah, y que le dan dinero a los grupos de izquierda a nivel de Latinoamérica. ¿Crees tú que acá comienza la caída de los izquierdistas o solamente es una guerra entre Estados Unidos, Irán y Israel? Yo creo que es una guerra religiosa más que todo, ¿no? Claro, Irán ha cometido muchos errores, hace 40 años que lo comete, diciendo muerte a Israel, muere a Estados Unidos, claro, y eso provoca pues reacciones de esta naturaleza. Hay que recordar que hace 40 años o más de 40 años Irán era una potencia ya militar y era un país muy desarrollado, iba a ser un país de los más grandes del mundo, con el Shah de Persia, pero caída fue fomentada por el presidente Carter de Estados Unidos. O sea que todo el progreso que había logrado Irán en esa época fue destruido apoyando a Ayatollah Khomeini, que vivía en París, que tenía la protección de Occidente, que fue recibido con bombos y platillos cuando llegó a Teherán a la caída del Shah.
Entonces, Estados Unidos y Europa se han equivocado, porque a un amigo de ellos, que era el Shah de Persia, y que había conducido su país a un gran desarrollo económico y social e industrial, fomentaron su caída y aplaudieron la subida al poder del Ayatollah Khomeini, que hoy día vemos que es un país totalmente religioso, un gobierno cuya religión, los ayatollahs manejan la parte política y social del país, y por lo tanto es un país con una serie de restricciones a los derechos de las personas. Todo eso se pudo haber evitado en su momento, pero la historia demuestra que Estados Unidos ha cometido muchos errores en intervenir Irak, lo hizo en su momento, con la excusa de las bombas atómicas, y no había nada, y eso es culpa de Bush. Ahora también puede pasar lo mismo, y en todo caso, si algún peligro había, lo que han debido es negociar. El mundo diplomático es muy rico, y hay muchos que participan ahí. Nadie quiere que Irán tenga bombas, evidentemente, quizás solamente ellos lo quieran. Se pudo haber organizado una gran conferencia y una gran presión para que no continúe con sus experimentos. Pero lo que me parece grave, porque altera la paz mundial, es que Estados Unidos bombardee bases nucleares de los iraníes, y aquí no pase absolutamente nada. Han convocado a los iraníes a una sesión de las Naciones Unidas urgente, pero muy aparte de lo que pase en estos días, mucha población de Irán quiere que sea Irán democrático, porque el Ayatollah es un poco dictador. ¿Qué sería bueno para Irán si se convierte en democrático? A ver, que esos países no han conocido democracia nunca, lamentablemente. Entonces es difícil saber lo que puede pasar cuando haya democracia, porque como el Chad tampoco había democracia, pero había un régimen con cierto orden, excesivos lujos. Hay que recordar los 2500 años del Shah de Persia, que se celebraron antes de la caída del Shah de Pahlavi, de Reza Pahlavi, y los 2500 años, que fue una fiesta fabulosa, que no había ni siquiera en Europa, ni siquiera en Versalles en su mejor momento, y eso evidentemente dividía un poco la sensibilidad del pueblo, porque finalmente era un pueblo todavía que no había alcanzado los índices de desarrollo totales. Pero claro, eso fue lo malo. Sin embargo, fue un gobierno que pretendió conducirse a eso, y hoy día el hijo del Shah, que está fuera del poder hace 40 años, por supuesto, está planteando una monarquía constitucional tipo Inglaterra, ¿no? O sea, una democracia, pero con una monarquía. No sé si eso puede rendir frutos, no sé qué influencia puede tener, pero lo cierto es que sí, puede caer los ayatolás, puede dejar de ser un régimen teocrático, eso es cierto, pero también es cierto, puede causar la tercera guerra mundial. Ahora, para terminar con esto, ¿qué piensas tú que le va a pasar al Perú? ¿Es afectado porque con esta guerra que se suscitaría en el Medio Oriente con Estados Unidos, la caída del dólar, qué pasaría al Perú con respecto a las exportaciones? Bueno, la suerte es que está muy lejos del Perú, y por lo tanto no va a afectar menos de lo que se podía pensar, pero siempre afecta, porque el mundo globalizado vive en torno al dólar, por ejemplo, y en torno a Occidente básicamente, ¿no? Y a la China también, ¿no? Rusia no tanto, Rusia perdió mucho peso en el contexto mundial, pero la China sí es importante, y la China todavía está espectadora. No sé qué cosa va a pasar. Yo espero que esto afecte muy poco al Perú, pero siempre lo va a afectar. Ya hemos visto que el dólar ha bajado, y eso es una causa de la economía. Y las reservas del Perú, que están en dólares, hoy valen 15% menos. 15% menos. No están en oro. Entonces, yo creo que hay que replantear todo para poder buscar oro como reserva más que el dólar, irse preparando un poco para cualquier cosa que pueda pasarle al dólar, que es la moneda internacional, pero que está perdiendo con todo esto importancia, ¿no? Perfecto. En exclusiva para Prensa Noticias Carlos Cabaza, de Chaclacayo. Hicimos una entrevista en exclusiva de un evento que se realizó en Chaclacayo, que también vamos a informar durante la semana, el primer encuentro de formación de líderes políticos de Lima Metropolitana. Pero este tema lo tenemos que tocar, es muy importante, ya que Estados Unidos
mencionó el presidente Trump en un video a nivel mundial que había sido una operación exitosa y que habían bombardeado las 3 plantas nucleares y por lo tanto comenzaron ya los efectos del castigo físico militar hacia Irán. Entendamos que Irán, como todos saben, es un gobierno teocrático y lo lidera el ayatolá, y casi todos los grupos que trabajan con ellos están apoyan al comunismo, apoyan a los radicales. Pero este pleito lo tienen muchos años, como lo dice Víctor Andrés García Belaúnde, Irán, Israel, Estados Unidos. Es como una guerra santa porque unos son musulmanes y los otros son cristianos, católicos, más que todo cristianos católicos. Y aquí Trump siempre aduce, de acuerdo a la inteligencia del Mossad de Israel, que ya estaban enriqueciendo el uranio al 60%, y eso significa que estaban cerca de poder construir una bomba nuclear. Y si Irán, por lógica, apoya a los radicales, a los terroristas, y si tiene una bomba nuclear, la va a usar para seguir aterrorizando a la gente. Por lo tanto, Donald Trump tomó la decisión, y esto viene ya de hace muchos años, desde su primer gobierno. Ellos ya tenían un plan de aniquilación a los terroristas desde la caída de las Torres Gemelas, desde el 11 de septiembre. Esto ya estaba planificado hace muchos años, solamente están desarrollando, porque para que puedan desarrollar esta operación han tenido que planificar efectos y daños colaterales, no solamente hacia Estados Unidos, sino también a los países cercanos a donde están involucrados estos países. Estamos hablando de Israel, Irán, Estados Unidos. Este conflicto se centra ahora en estos 3 países, porque ya nos han explicado especialistas internacionales que Rusia no se va a meter, China no se puede meter, porque generaría un problema más grande. Pero lo que sí puede pasar y va a pasar es el tema del combustible, porque Irán tiene el Golfo de Hormuz, que es donde pasan los buques petroleros y abastecen el 20% del petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, los países que van a sufrir el tema de la crisis del petróleo por el efecto de la guerra va a ser muy grande. Entonces, los países que consumen mucho petróleo van a pagar más el costo del petróleo o van a tener escasez de petróleo. Y claro, quienes se benefician son los que tienen reservas de petróleo y no se van a ver afectados, y los otros países que venden petróleo también van a poder vender con un precio más alto. Diciendo esto y sabiendo lo que va a ocurrir con el tema del petróleo y con el tema de la caída del dólar, muy bien lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde, que hay que tener las reservas en oro. Así que esta es una alerta al Banco Central de Reserva, al gobierno, que tomen medidas de emergencia, porque esta guerra no va a quedar ahí, acá comienza recién, y con el conflicto va a comenzar a generar más problemas. Deberían de tener ya, en vez de reservas de dólares, convertirlos en oro, para de una vez fortalecer y mantener la economía estable. Acuérdense que Rusia, antes de que entren en guerra con Ucrania, ellos llenaron sus reservas de oro para que su moneda no caiga más de lo que iba a caer después de la guerra. Entonces, para salvar la economía peruana, alerta al Banco Central de Reserva, conviertan las reservas del Estado en oro para que puedan tener un respaldo. El oro nunca baja, siempre sube de precio y no se devalúa. El dólar puede caer, claro, el Banco Central de Reserva tiene las medidas para poder luchar sobre este efecto, pero no estamos libres de alguna crisis que venga. También nos mandan información desde el Vaticano sobre este tema, que es muy delicado. Este tema es muy delicado. El Papa León XIV pidió que la pace. Seguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina,
rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori dove l'urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante. Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Non esistono conflitti lontani quando la dignità umana è in gioco. Si seguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina, rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori dove l'urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante. Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Non esistono conflitti lontani quando la dignità umana è in gioco. Si seguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. El Papa León XIV invoca que este conflicto del Medio Oriente se solucione de una vez y que llegue la paz, que conversen entre los países, terminen estos problemas, porque afecta no solamente a los países en conflicto por la tensión de la guerra, sino también a los países que están cerca a los países afectados o involucrados en este conflicto. El Papa León XIV, ya saben, es el Papa peruano y él siempre invoca a la paz, a la comunicación, a la conversación, al diálogo, a la diplomacia. Es un papa humanista que siempre está preocupado por las personas, por la gente, por los ciudadanos de todas partes del mundo. No importa su cultura, no importa su idioma, no importa su religión. Él solo se preocupa por la gente, por la humanidad. Y hagamos votos de que este conflicto se termine de una vez y que lo arreglen en las Naciones Unidas como tiene que ser, en diplomacia. Las cartas están hechas, ya están tiradas y ya sabemos lo que puede pasar. Y los peruanos hay que rezar porque nos afecte, para que no nos afecte mucho este conflicto de la guerra, que va a afectar a todo el planeta por el tema del petróleo. Así que el mensaje del Papa León XIV, que todo llegue a buen puerto y que haya paz en el mundo. No puede seguir sufriendo la gente, porque al final los que sufren más son el pueblo, los ciudadanos, que son víctimas de estos pleitos de poderes que hay en el mundo. Nosotros terminamos el programa por el día de hoy. Es un tema muy importante que teníamos que tocar hoy día lunes. Ya desarrollaremos más la información con respecto a los eventos que hemos cubierto el día sábado y domingo en el primer evento de organización, capacitación de líderes políticos de Acción Popular. Estaremos
el día de mañana y toda la semana desarrollando toda la información. Con ustedes, un servidor, Carlos Cabaza. Estamos en una época muy difícil. Esta época, el tema de conflictos siempre afecta a muchas personas. Nosotros nos despedimos sin antes anunciar a nuestros auspiciadores. Este programa llega gracias al Tarot de Series de Mila Jauregui, una excelente tarotista y astróloga. También gracias a Nyoko, una excelente cosplayer y que tiene su canal de Kit donde realiza torneos del juego de Valorant y entrega premios en efectivo. También a la agencia COA, Cómicos, Orquestas, Actores, la agencia que tiene representación a artistas nacionales e internacionales como son los Iracundos del Uruguay, los Paquines del Perú, Pelo Ambrosio, Melcochita, Fernando Armas, Arturo Álvarez, entre otros artistas. Le dejamos el QR para las donaciones voluntarias y gracias a todas las personas que están donando a nivel mundial, que apoyan a este programa y a este humilde servidor para poder llevarles información importante, información exclusiva y trascendental que cambia la vida de muchas personas. También le dejamos los videos de los auspiciadores para que tengan contacto con ellos y un agradecimiento a toda la familia de Contextos Digitales X que están compartiendo la información gracias a los miles de seguidores que están pendientes del noticiero, y seguiremos informando mientras Dios nos dé la fortaleza y la capacidad de darles esta información especial para ustedes. Con ustedes un servidor, Carlos Cabaza. Nos vemos en otra oportunidad.